En cuanto al análisis de requisitos, en cuanto a la norma ISO 45001, teniendo en cuenta pues los PRO, como primero tenemos la prevención de accidentes graves y fatales. Entonces es bastante importante tener claro pues que la ISO, al enfocarse pues en la identificación de peligros y la evaluación de riesgos, pues es bastante crucial para prevenir accidentes graves o fatales en excavaciones, como derrumbes, golpes con maquinarias o atrapamientos, como lo vimos pues en el video. Como segundo tenemos el cumplimiento legal y la reducción de sanciones. Entonces acá es bastante importante, ya que pues obviamente la implementación de esta norma ayuda un montón a la organización pues a cumplir con las regulaciones legales en materia de seguridad y salud en el trabajo, y con esto pues lo que hacemos es que reducimos el riesgo de sanciones, multas asociadas pues al incumplimiento. Como tercero tenemos la mejora y reputación de la empresa. Entonces claramente una certificación de esta norma pues demuestra el compromiso de la empresa con la seguridad y salud de los trabajadores. Aparte de esto pues mejora su imagen y reputación ante los clientes, proveedores y la comunidad en general. También tenemos que el aumento de la productividad y la eficiencia. Entonces acá es muy importante tener en cuenta que al reducir los accidentes y las enfermedades laborales se disminuyen pues en los tiempos de inactividad, los costos asociados a la atención médica y las indemnizaciones, lo que se traduce pues en un aumento de la productividad y la eficacia pues en la empresa. Ya por último tenemos una promoción en cuanto a la cultura de seguridad. Entonces, esta norma lo que hace es que fomenta la participación en cuanto a los trabajadores en la identificación de peligros, y aparte de esto, pues implementa medidas preventivas como tal, y con esto pues promoviendo una cultura de seguridad en todos los que se sientan pues responsables de su propia seguridad y de los compañeros como tal. Entonces tenemos 5 ejemplos. El primero de ellos son los costos iniciales de implementación. Entonces, este es bastante importante, ya que obviamente en cuanto a la implementación de algo nuevo, pues puede implicar unos costos bastante significativos, como lo es la contratación de consultadores, la capacitación al personal, la adquisición de equipos en cuanto a la protección del personal y la adaptación de los nuevos procesos en cuanto pues a la empresa. Como segundo tenemos la resistencia al cambio por parte de los trabajadores. Entonces, como todo, sabemos que lo nuevo es bastante tedioso pues de implementar, incluyendo pues personas quizás un poco más antiguas o las de las personas. Entonces pueden que tengan un poquito de resistencia pues en cuanto a la implementación de este tipo de normas, y pues esto obviamente va a dificultar un poquito la adaptación de la misma. Como tercero tenemos la complejidad de la norma y la falta de claridad en algunos requisitos. Entonces es bastante importante tener en cuenta que la ISO pues puede resultar un poquito compleja de entender e implementar, especialmente pues para las pequeñas y medianas empresas, pero que no cuentan con un personal pues bastante especializado en este tema como seguridad y salud en el trabajo, y pues algunos de estos requisitos pueden resultar pues un poco ambiguos o difíciles de interpretar, lo que dificulta pues obviamente la aplicación en cuanto a la práctica. Como cuarto tenemos la dificultad para mantener la certificación a largo plazo. Entonces acá es bastante importante tener en cuenta que obviamente el obtener una certificación de ISO es solo el primer paso, literalmente, porque pues mantenerla a largo plazo es necesario pues realizar auditorías internas periódicas, revisar, actualizar los procedimientos de seguridad y asegurar pues el compromiso continuo en cuanto pues a alta calidad. Como último tenemos la falta de adaptación en cuanto a las características específicas de cada excavación. Entonces la norma proporciona pues un marco general para la gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero pues no abarca como tal en detalle en los riesgos asociados específicamente a cada tipo pues de excavación. Por ejemplo, el tipo de suelo, la profundidad, la presencia de servicios subterráneos. Por eso es bastante como importante contemplar la norma con medidas preventivas en cuanto a cada tipo de situación que pues vayamos a abordar. Bueno, para iniciar como tal esta parte, basado en el decreto 1072 del 2015, bueno,
teniendo en cuenta pues el video probatorio, hay múltiples fallas en este procedimiento que estaban realizando de la incorporación, adaptación, conexión, bueno, de una tubería sanitaria. Se estima que más o menos de unas 10 pulgadas, que es lo que se predestina que se utiliza en este tipo de trabajo. Bueno, la inicial sería como tal esa parte de la falta como tal de algo de accesibilidad o una ruta rápida de salida de escape. Entre esa pues la escena específica se logra observar cómo uno de los supervisores intenta bajar por una supuesta rampa que se hizo con el mismo material y se alcanza a resbalar. El video es evidente más o menos en la primera parte. Bueno, basándonos digamos ya como en el análisis de la ISO 41001, pues bueno, la parte 6121 y 2, peligros y riesgos. Pues digamos, bueno, como analizando esta parte, pues como tal se puede identificar y evaluar los riesgos de ingreso a la excavación y el riesgo por acceso, por un acceso inseguro, y asimismo pues posteriormente minimizarlos o eliminarlos. También el 7.2 y 7.3 que son ya como las competencias y una toma de conciencia, ¿no? El personal debe ser capacitado sobre la forma segura de ingresar a este tipo pues, de espacios, obviamente con los elementos de seguridad adecuados. Además el 8.1 y 8.12, control operacional. Las organizaciones deben implementar pues diferentes controles operacionales para garantizar las condiciones de pues un poco más seguras, ¿no? Para el acceso al sitio de trabajo, sea seguro, a su vez pues también eliminar o minimizar el riesgo con un control mínimo para evitar atrapamientos o lesiones. Bueno, como tal digamos ya basándonos en los artículos del decreto, por decir así, está el artículo 224613, como tal es la identificación y evaluación del riesgo. La empresa desde un inicio debe identificar y valorar el riesgo en cada proceso de la excavación, en este caso el acceso inseguro, la posible caída de la gente que está a los alrededores o la presencia de una persona en el socavón. Además el 224618, que son las medidas de prevención y control. Siempre es necesario implementar como las diferentes medidas de control frente a los riesgos identificados. Al no poseer pues un acceso seguro es un incumplimiento de este artículo. Bueno, también, digamos, continuando con el artículo, ya en la parte 20, está pues todos los procedimientos de trabajo seguro. Al ser una excavación, una actividad de alto riesgo durante el procedimiento, pues se deben incluir accesos seguros, formas de entradas y salidas. Al evidenciarse que este no se cumple, es declarado pues no conforme. Ya en el 21, el artículo que hace ya gestión del cambio. Creo que se debió evaluar los peligros nuevos, incluir el acceso seguro entre las excavaciones y a su vez realizar las acciones pertinentes pues para que éstas se cumplan. También el artículo que habla de la responsabilidad del empleador. El empleador como tal es el principal encargado de esta parte de garantizar esto, de garantizar las condiciones de trabajo, del ambiente, así como proveer los diferentes recursos para prever accidentes. También bueno, un artículo que toca el tema de condiciones de seguridad. Se debe adoptar pues diferentes medidas para asegurar pues las zonas de trabajo, como tal digamos dando como una explicación del incumplimiento. Como les decía, también digamos nos podemos dar cuenta al observar que las condiciones del ingreso al lugar pues de la excavación no son seguras, por lo tanto se puede decir que no se ha identificado pues una evaluación de riesgo, no se han realizado los controles necesarios para eliminar o minimizar los riesgos que se puedan presentar mientras están elaborando. Bueno, ya mirando como tal esa parte de las consecuencias, el potencial, el análisis de los impactos, lo humano, el accidente, lesiones, muertes, legal, lo que serían sanciones, bien sean administrativas o demandas, costos económicos de reparación, indemnización,
la reputación, la pérdida de confianza, si era una obra pública o si era una obra privada. Esto conlleva, digamos, también como a generar una mala incertidumbre. Las consecuencias que se pueden generar al no cumplir con la normativa vigente es que al momento de presentarse un accidente y si los trabajadores quedan atrapados bajo taludes o tierra, el acceso pues para rescatarlos será imposible, ¿no? Entonces lo que puede traer sanciones legales, económicas para la empresa e incluso la muerte del trabajador. Por otra parte, al no cumplir con la normativa legal puede llegar hasta pues generar un cierre quizás definitivo o temporal mientras se realiza una investigación a la obra. Como tal, digamos, una propuesta de medida correctiva de control basándonos en el decreto 1075 del 2015 estaría el artículo 22438, que son las condiciones de seguridad, que debía adoptar diferentes medidas para asegurar la zona de trabajo, y una propuesta correctiva pues se debe garantizar las condiciones seguras y adoptar diferentes medidas para el acceso a una zona de trabajo. Bueno, pues también estaríamos como esa prevención de accidentes pues con tipo talud o bueno, el sostenimiento o estivado inexistente, ¿no? Si se dan cuenta, la excavación no tiene ningún muro de contención, ningún elemento que proteja y evite, digamos, un derrumbamiento. Esa sería pues una escena específica. Las condiciones de seguridad pues que no contaban con nada de esto. Bueno, como tal, esos requisitos asociados a la normativa, pues tanto al decreto como a la ISO, sería pues determinar cuáles eran los peligros y los riesgos que se debe identificar, igual los riesgos de ingreso a la excavación, como mencionamos anteriormente, y asimismo el procedimiento o mitigación, que pues son cosas que se puedan eliminar. Como tal, esas competencias y toma de conciencia, el personal debe ser capacitado sobre la forma segura de prevenir taludes en excavaciones pues de este tipo. También, digamos, la falta de un control operacional. La organización pues debe implementar diferentes pues controles operacionales para garantizar las condiciones seguras para que pues el trabajo sea seguro y a su vez pues se deba eliminar o minimizar el riesgo o evitar un atrapamiento o una lesión. Como tal, digamos, ya metiéndonos más en la parte del decreto nos podemos meter, digamos, como el artículo 224613, identificación y evaluación de peligros. La empresa debe identificar y valorar el riesgo que cada proceso de la excavación, en este caso pues el acceso y la posible caída de estos de los muros, por decirlo así, de esta tierra que estaba a los costados de la excavación. Las medidas de prevención y el control, pues también, digamos, eso lo dice en el artículo 224618, que es necesario implementar diferentes medidas de control frente a los riesgos identificados al no poseer un estivamiento, parales, nada de ese tipo contaba, que es un incumplimiento pues de este artículo. También, digamos, continuando, ya sería por los procedimientos de trabajo seguro. Al ser la excavación una actividad, como mencionábamos anteriormente, una actividad de alto riesgo, durante el procedimiento se debe incluir estivamientos o sostenimiento con el fin de evitar atrapamientos o un derrumbe. Continuando en el consecutivo de los artículos, que sería la gestión del cambio, se debe evaluar pues esos peligros nuevos e incluirlos, lo que se puede presentar pues dentro de la excavación. O sea, pues tengamos en cuenta que la excavación ya como tal es un riesgo, es evaluar los riesgos que puede ir generando la excavación y los procedimientos o esa ruta crítica de trabajo que se está ejecutando en esa parte. Bueno, ya en la parte del artículo 224638, que es las condiciones de seguridad, pues lo que hemos mencionado siempre es que se debe adoptar diferentes medidas para asegurar la zona de trabajo, no solo asegurar la parte donde se estaba excavando, sino pues asegurar como tal ese contexto, ese contorno o ese perímetro de la parte. Digamos, como mencionadamente, como la explicación del incumplimiento es que podemos observar pues, que las condiciones, mirando el video, no eran las condiciones aptas, porque prácticamente era un hueco a gran profundidad. Teniendo en cuenta el video, era más o menos un aproximado de 3 a 5 metros aproximadamente, digamos, como promediando. Digamos, lo que se mencionaba también anteriormente, eso puede llevar a diferentes consecuencias potenciales, tanto humanas, económicas, sanciones, legales. Las
Las excepciones que se pueden, digamos, serían igual es el cumplimiento, generarse pues, al no presentarse ningún elemento de protección o sostenimiento al terreno. Por otra parte, al no cumplir con la normativa legal vigente, pues esto puede llevar también de igual forma al cierre de obra. Entran, digamos, bueno, como las propuestas de medida correctiva de control, teniendo en cuenta pues la ISO, sería la parte que lo dice, sería la 8.1 y la 8.1.2, que es el control operacional. La organización debe implementar diferentes controles operativos para garantizar las condiciones seguras para que el trabajo sea pues aún más seguro. Y entrándonos ya como la parte del decreto 1075 del 2015, pues sería como unas condiciones de seguridad, ¿no? Que se adaptan diferentes medidas para asegurar las zonas de trabajo. Y la propuesta correctiva sería pues la organización pues, debe garantizar las condiciones seguras dentro de la excavación, ya que se puede presentar aludes y generar atrapamientos de los empleados. Bueno, digamos también como basándonos en esta parte, evidenciamos, pero estábamos hablando que la parte de la excavación no tenía señalización, pero asimismo alrededor se encontraban diferentes elementos como la tierra removida, personas, escombros, que esto de una u otra forma al estar en un terreno no compactado, que ya ha sido, digamos, se ha suelto el terreno, tengamos en cuenta que, digamos, en un trabajo de obra la tierra siempre va a tener un factor de expansión del 5%. Si se removieron 12 metros cúbicos, siempre va a tener como ese factor de que va a ser el incremento del 0.5%, del 5% en cuestión de su volumen. Al retirar esta parte de tierra, las partes perimetrales van a generar descompresión y esto puede generar derrumbamientos, también a causa del peso que se esté colocando en la parte encima. Entonces, digamos, en una parte del video evidenciamos que hay gente, hay escombros, como tal, digamos, bueno, la parte ya basado en esto se repite básicamente lo mismo, es como ese control operacional, las competencias de toma de conciencia, que es el retiramiento del material que está a los alrededores. La organización también debe implementar diferentes controles operativos para garantizar las condiciones seguras de la disposición de material de la manera parcial y que no pues interfiera con otras labores, lo que mencionábamos como tal, esa parte de las rutas críticas que siempre se tienen en cuenta en un presupuesto o en una ruta de trabajo en una obra de construcción, bien sea arquitectónica o civil, como se pueda considerar. Digamos, como tal, ya basándonos en la parte del los artículos del decreto, igual, la identificación y evaluación de riesgo, la empresa identificar los valores, el riesgo en cada proceso de la excavación, en este caso la disposición de materiales, producto de la excavación, las medidas de prevención y control. Bueno, es necesario siempre implementar como diferentes medidas de control frente a los riesgos identificados y pues disponer como elementos en lugares seguros donde no comprometa pues la vida de los trabajadores y pues tampoco, digamos, de la persona ajena de la obra. También, digamos, procedimientos de trabajo. Al ser excavación es una actividad de alto riesgo, como mencionábamos durante toda esta parte, se debe incluir disposición de acuerdo a materiales y evitarse que este no se cumpla o no se declare conforme. Bueno, continuando con la parte del artículo, en el 224-621, que ya lo hemos mencionado anteriormente en otras acotaciones, que es la gestión del cambio, se debe evaluar los riesgos nuevos, incluido pues lo que mencionamos siempre, que este material no esté obstruyendo, digamos, los ingresos o que no esté obstruyendo, digamos, algún elemento, si se llegara a presentar algún elemento de seguridad. Condiciones de seguridad, se debe adoptar diferentes medidas para asegurar pues las zonas de trabajo. Digamos, bueno, estaba el material ahí, pero como tal no había una señalización que indicara hay material, bien sea residuos, escombros, material de obra, o una señalización que diga no pase por este lado porque hay una excavación, tenga cuidado, mantenga la distancia, nada de ese tipo de elementos se encontraba. Entonces, bueno, lo que no se encontraba, me refiero en el sentido de que no estaba de una forma correcta. Digamos, ya como si se dan cuenta, en la parte del video habían elementos como cintas, parales con reflectivos, al lado derecho de que
de la obra, pero como tal bien dicho, están caídos, no significaba nada. En la otra parte que se pretende que es el resto de la vida, quizás pueda haber pasado un tercero y pudo haber generado algo más, entonces no hay como tal una parte de control específica, o sea, casi que se podría decir que se implementaron estos elementos quizás porque había un requisito de que tocaba tenerlos, pero no estaban cumpliendo una funcionalidad real, o sea, no estaban sirviendo de nada. De igual forma, eso también va a conllevar a consecuencias pues potencialmente, bien sea humanas, legales, económicas, reputación, cancelación o pérdida, digamos, de la ejecución del proyecto. Vamos a lo mismo, con las propuestas correctivas basadas en la ISO, se repite lo mismo, se deben adaptar diferentes medidas para asegurar las zonas de trabajo. La organización debe garantizar un perfecto orden, un aseo en el área de influencia directa en la excavación por la presencia de material, pues esto puede llegar a generar no solo lesiones, digamos, quizás este material no pudo haber generado no solamente ese incidente, sino pudo haber generado muchos más incidentes. Bueno, digamos, también basado en toda esta temática, son como, digamos, esos 3 puntos, digamos, de los que son como más evidentes en esa parte del video, ¿no? Digamos, el video es como tal, lo que nos estamos bajando nosotros, el video es muy corto como para mostrar o determinar varias cosas. Ya hablamos pues del tema de ingresos, el tema del perímetro, el tema de aseo, el tema de señalización. Aparte de eso, no se estaba teniendo en cuenta nada relacionado, digamos, como con un punto de anclaje para identificar a la persona. Bueno, se determina que siempre un punto de anclaje sea, digamos, cuando son trabajos en altura, y se estaba haciendo obviamente enterrado, pero digamos, como tal, esta persona no contaba con elementos más allá de un casco y una cuerda teniendo la tubería y una maquinaria. Tengamos en cuenta que esta es una maquinaria que no pesa ni 1 ni 2 kilos, esta maquinaria puede estar pesando alrededor hasta de 8 o 10 toneladas, que al estar encendida va a generar una vibración, que obviamente esto el terreno lo va a ver, digamos, como un sedimento, teniendo en cuenta lo que mencionaba anteriormente. No está compactada y siempre va a tener un factor de expansión. Tengamos también en cuenta que, digamos, la parte del incumplimiento de esta parte es que es una tubería color amarillo, que eso corresponde a la parte sanitaria. En X o Y motivo, cuando los conectaron a esa tubería, debió haber generado algún riego de agua, generando pues, digamos, como un emposamiento interior, que eso también hace que el terreno, la tierra, genere una agredosidad y que genere también, digamos, los deslizamientos. Entonces todo esto, digamos, ya basado como lo que se exige el decreto, acompañándolo con temas de la ISO, como para terminar todo lo relacionado con la normativa, el cumplimiento de elementos de aseo, de rutas seguras, de rutas de ingreso seguras, aptas y adecuadas, que protejan la vida no solo de las personas que están trabajando internamente, sino también que muchas de estas obras civiles genera, digamos, afluencia perimetral de algún tercero. ¿Por qué creemos que siguen ocurriendo estas fallas en situaciones laborales reales? Consideramos principalmente 6 puntos. La primera es que somos una cultura reactiva y no preventiva. O sea, muchas organizaciones siguen viendo la seguridad como un requisito documental o legal y no como un eje estratégico. Las decisiones se suelen tomar después del accidente y no antes. En segundo, normalizamos el riesgo. Esto quiere decir que la repetición de trabajos peligrosos sin que se presente algún incidente genera una falsa sensación de seguridad. Por lo tanto, se asume erróneamente que siempre se ha hecho así y no se genera ningún tipo de ajuste. El tercero, la deficiencia en la supervisión operativa. La falta de líderes formados en seguridad y salud en el trabajo, dentro del área de construcción o dentro de las áreas en general, favorece desviaciones, improvisaciones y omisiones en el día a día, llevando así a incidentes o accidentes laborales. Por cuarta, tenemos la presión por cumplir tiempos y metas productivas. Cuando el cronograma pesa más que la seguridad, se sacrifican controles, inspecciones, se sacrifican medidas técnicas
y todo eso va a llevar conjuntamente a que en algún momento presente algún fallo. En quinto punto, la limitada formación y capacitación del personal operativo. Muchos trabajadores no reciben una capacitación práctica sobre los riesgos específicos a los que están expuestos a nivel laboral, y la falta de este conocimiento puede generar también de forma directa que se presenten estos mismos riesgos. Y por sexto, fallos en la gestión del sistema, en donde la identificación de los peligros suele realizarse de una manera superficial, no se genera la valoración correcta, sin un análisis técnico profundo ni la capacitación real de los trabajadores. Ahora bien, ¿qué riesgos humanos, legales y organizacionales pueden derivarse de estas omisiones? En cuanto a riesgos humanos, podríamos encontrar una mayor probabilidad de accidentes como caídas, golpes, lesiones graves, presentarse un incremento de enfermedades laborales por exposición a peligros que no son controlados, disminución del bienestar físico y psicológico del trabajador y posibles incapacidades tanto permanentes o incluso pérdidas de la vida. En cuanto a riesgos legales, sanciones por parte de las autoridades laborales al demostrarse que no se tomaron medidas mínimas de prevención, demandas civiles o procesos judiciales por responsabilidades frente a lesiones o daños ocasionados, aumento de obligaciones económicas por incapacidades, indemnizaciones y recargos, riesgos de perder certificaciones o habilidades requeridas para operar. Y en cuanto a riesgos organizacionales, la interrupción de actividades y retrasos en la operación por investigaciones, cierres o medidas correctivas, un incremento en los costos de operación debido de pronto a reparaciones, reemplazos, ausencias y una constante rotación del personal, una afectación en la moral del equipo, disminución en la productividad y pérdida de la confianza entre los trabajadores, y un deterioro de la reputación de la empresa frente a clientes, contratistas y comunidad, generando un impacto directamente grupal a todo aquel perteneciente a la empresa. Ahora bien, ¿qué acciones estratégicas propondríamos para evitar que esta situación se repita? A nivel operacional, implementar sistemas de sostenimiento obligatorios, estandarizar un proceso operativo seguro para trabajos en excavación, exigir inspecciones diarias de seguridad antes del ingreso a zanjas, garantizar accesos seguros mediante escaleras certificadas y rutas de evacuación, establecer un perímetro de seguridad con señalización y barreras físicas, y reubicar el material excavado a más de 1 metro del borde, evitando así sobrecargas en el terreno. A nivel organizacional, fortalecer la supervisión técnica, designar supervisores competentes para las excavaciones, integrar análisis de riesgos específicos en la planeación de cada frente de obra, realizar investigaciones de incidentes robustas basadas en causas raíz, asignar responsabilidades claras para cada control establecido, garantizar recursos, equipos, capacitaciones, herramientas desde gerencia. Y a nivel cultural, promover una cultura de seguridad basada en el comportamiento seguro, no en correcciones después de los accidentes. Fortalecer la formación del personal con entrenamientos prácticos sobre los riesgos que se pueden presentar o que pueden encontrar. Empoderar a los trabajadores para detener actividades inseguras o si notan que son actividades inseguras que pueden llevar a algún fallo. Y mantener una comunicación clara, constante y bidireccional entre trabajadores, supervisores
y consultores en la seguridad y salud en el trabajo.